Tenía yo 23 años cuando creí haber encontrado el amor de mi vida. Era un hombre distinto a todos los demás. Y poco a poco fue envolviéndome o enamorándome con sus detalles, aunque había algo en él que lo hacía diferente. Pero yo a esa edad, pues yo no lo notaba. Y así fue, así pasaron los años, 3 años, para ser exactos, de un noviazgo donde el hombre era serio, era ecuánime. Yo decía que era maduro, pero había cosas que él hacía que me hacían pensar. Por decir, si yo íbamos al cine y yo tenía frío, él no me abrazaba. Él me decía, te dije que te trajeras un suéter. Y esos focos de atención, esos focos rojos que yo no los veía en aquel tiempo, yo decía, es cierto, yo debía haber traído un suéter, ¿no? Si sabía yo que hacía frío. Y pues después llegó el anillo de compromiso, nos casamos, una boda sencilla, donde el hombre neurótico, yo decía que era un poco margenioso, exigente, pero yo decía que era maduro, un hombre cruel, pero yo decía que era ecuánime. Y a todo yo le ponía un pretexto o le ponía otro nombre a lo que era real. Al poco tiempo de casarnos, al muy poco tiempo de casarnos, la vida empezó a cambiar. Empezó a esas cosas estrictas, empezaron a ser más estrictas, donde Gaby, no hables tanto, Gaby, no te rías tan fuerte, Gaby, no hagas, Gaby, no digas. Y después vinieron, no te pongas, o tápate, o tú ya no estás para esto. Cuando yo tenía 23 años apenas. Y así empezó la vida. Al principio del año, al primer año de casados, yo era insatisfecha sexualmente, donde yo me sentía usada, donde yo era un objeto para él satisfacerse, donde a él no le importaba lo que yo sintiera, si me había gustado, si me había satisfecho, a eso a él no le importaba. Y si yo le decía, oye, es que mira, yo no siento, yo no, o a mí me gusta que me toques aquí, o yo siento rico acá, su pregunta era, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? Y yo por más que le explicaba que pues que en ningún lado, que simplemente pues era una reacción a mi cuerpo que yo misma había descubierto. Él no. Pasaban las noches donde después de tener relaciones yo salía al patio a fumarme un cigarro mientras me secaba las lágrimas. Y así pasaron 20 años secándome las lágrimas de una insatisfacción, donde era mi obligación, porque era su esposa, decía él. A los 2 años de casados, tuvimos la dicha de ser padres de unos cuates, cada uno en su bolsa, 2 hombres, Elías y Andrés, así los llamamos. La vida nos tenía algo preparado, el dolor más fuerte que una madre puede sentir. Mis hijos nacen a las 27 semanas de embarazo, inmaduros totalmente, pulmonarmente hablando. Mis hijos sobreviven entre la vida y la muerte. Elías, que fue el mayor, vive 1 semana exactamente. Y Andrés sobrevive y lucha por su vida por 1 mes.
y los dos fallecen. Fue el dolor más grande que pude haber sentido a una muy corta edad. Él fue ecuánime, él no lloró, él tenía que encargarse de todo. Y yo eso lo admiraba, sin darme cuenta que esa dureza de corazón iba yo a pagarlo tarde o temprano. Pasaron los años. Los que han vivido la muerte de un hijo no es algo que se supera, simplemente aprendes a vivir con ese dolor. Si yo lloraba por las noches, él me decía, ya, Gabriela, ya supéralo. Yo no sentí ese apoyo o ese abrazo del dolor mutuo que sentíamos. Él era fuerte y él decía, es que yo tengo que ser el fuerte, porque si los dos nos caemos, entonces ¿quién nos va a levantar? Y yo decía, pues sí, sonaba lógico, pero yo no entendía esa dureza. Después nos venimos a vivir a los Estados Unidos y dejé todo por seguirlo a él. No tanto por el sueño americano, él ya era americano y hubo la oportunidad y nos venimos a vivir a un país y a una ciudad donde lo único que yo tenía era él. Él que vivía trabajando todo el día y yo sola. Que él prefería hacerme el amor en la madrugada mientras que yo dormía. Yo eso no lo entendía. No salíamos, no platicábamos. Cuando yo opinaba de algún tema, él siempre me decía, ¿tú qué vas a saber, Gabriela? Si tú eres una simple ama de casa. ¿Tú qué vas a saber si tú no eres una licenciada ni un ingeniero? ¿Tú qué vas a saber? Y poco a poco fue sembrando esa culpa, porque todo lo que pasaba, si discutíamos y él me alzaba la voz, o si él me llegaba a estrujar, o si él llegaba a insultarme, él terminaba diciéndome, es que fue tu culpa, es que si tú no me hubieras dicho tal cosa, es que si tú no hubieras hecho tal cosa, yo no te lo hubiera hecho. Y él agregaba al final, ¿verdad? Y yo confundida decía, pues sí. Y él asistía exactamente. Cuando él quería que algo se me quedara grabado, él hacía esto. Y me decía, entiende, Gabriela, este dedo en mi cabeza era como un taladro dentro de mí, que duró años sintiéndose en mi cabeza. Si salíamos con alguien en pareja, y si la mujer de la pareja ella trabajaba, cuando llegábamos a la casa, él me comparaba todo el tiempo. ¿Ya ves? Es que fulanita hace esto, es que fulanita es súper inteligente, es que... Y tú jamás podrías hacer eso, Gabriela. Tú no. Porque tú eres una ama de casa nada más. Tú no tienes esa capacidad para hacer tantas cosas a la vez. Contigo no hay tema de conversación. Y en vez de yo quererme superar, de querer ser como fulanita, al contrario, todo eso hacía que yo me sintiera menos, cada vez menos.
Y así pasaron los años, viviendo en un mundo de confusión donde yo no entendía si realmente era mi culpa, si yo provocaba o si así era el matrimonio. Porque yo nunca me quejé con mi mamá, ni le platiqué, ni... Yo crecí en un matrimonio donde mi papá, enamoradísimo de mi mamá, donde mi mamá se le trataba como una reina, pero yo estaba muy lejos de ser esa reina. Si él pedía mi opinión por algo, porque tenía sus lapsos de, de buen hombre o de buena gente o de cariñoso o de detallista, no lo voy a negar, sí tenía esos momentos. Pero cuando tenía esos momentos y él pedía mi opinión, para cruzar de México hacia Estados Unidos, tienes que cruzar el puente internacional donde hay miles de carros y miles de filas. Y si estábamos en una fila por horas parados y no avanzaba, él me preguntaba, ¿en qué fila nos cambiamos? Y yo decía, en aquella. Y si nos cambiamos en aquella y aquella no avanzaba, yo me ponía nerviosa. Yo decía, Dios mío, por favor, haz que avance, porque yo sabía lo que me esperaba. Y si aquella fila donde estábamos empezaba a moverse, 2 horas era la cantaleta de yo no sé por qué te hago caso, yo no sé por qué te pido tu opinión. Si no me hubieras dicho que me hubiera cambiado en la otra fila, ya hubiéramos llegado a la casa. Y si llegamos a la casa hace 2 horas atrás, hubiéramos llegado. Si tú no hubieras hecho esto, si tú no hubieras dicho... Así viví. En el año 2000 salgo embarazada de mi hija, pero nos vamos a vivir todavía más lejos, más adentro de Estados Unidos, donde las amistades que yo había hecho en esta ciudad las tuve que volver a dejar y volver a empezar yo sola, pero ahora con una ilusión dentro de mí, con alguien con quien hablar, alguien con quien me tenía yo que preocupar y ocupar. Entonces, la reacción de él, pues sí, él era feliz porque íbamos a tener un hijo, pero él era tan estricto, él era tan perfeccionista, que no importara lo que yo hiciera, porque siempre tenía, no había algo que lo complaciera al 100%, no importaba lo que yo hiciera. Si él me decía, si pintas la pared azul, entonces ya voy a ser feliz. Y la pintaba azul. Y cuando él llegaba me decía, es que no era el tono. Y esa manera de ponerme siempre por abajo, poco a poco, mi autoestima, mi credibilidad en mí misma. Si yo sabía que yo era buena para hacer algo, llegué el momento de decir, ni siquiera para eso sirvo. Porque era una conversación diaria, lo que él hacía en mí, una manipulación tan fuerte, tan grande. Pero de todos modos ahí estaba yo, porque el matrimonio era para siempre, porque quizás así eran los maridos, porque a mí nadie me dijo que eso no era. Porque mi cultura de México es un macho mexicano y eso era un macho mexicano, entonces pues era lo que me había tocado. No me tenía que quejar. Y nace mi hija. Y yo pensé que al nacer mi hija, porque él quería niña, entonces Dios nos había premiado con una niña. Y yo pensaba que las cosas iban a cambiar.
Pero si mi hija tenía 2 meses, él quería que tuviera 6 para que gateara. Y si cuando gateó, él quería que ella caminara. Y si cuando caminó, él quería que ella pudiera tener una conversación. Nunca aceptó, nunca vivió, nunca disfrutó la edad de que tenía su hija. Pero eso sí, Gabriela, que la niña no ande sucia. Gabriela, la niña trae una mancha aquí. Gabriela, límpiale la boca. Gabriela, vuélvela a peinar. Todo era perfección. Y si llegaba él en la tarde y la niña estaba sucia, era la canción de, pues, ¿qué has hecho en todo el día? O sea, ni para esto, Gabriela, sabes hacer las cosas bien. Mi hija nace con reflujo. Por 6 meses yo dormí sentada con mi hija aquí, porque si la acostaba se ahogaba. Y él decía, yo tengo que trabajar, Gabriela, tú no haces nada. Nunca despertó en la madrugada para ayudarme, o para ser papá más bien. Y a los 10 meses de mi hija quedó embarazada, porque así lo deseábamos. Porque bien o mal, pues era un buen matrimonio, eso decía yo. Porque él me decía, mira Gabriela, no te he pegado, no soy tan malo, vengo a dormir todas las noches, soy un buen hombre, o no. Y yo pensaba y decía, no, pues sí, sí es cierto. Yo necesitaba ver que él me golpeara para yo decir, ah, no, es un mal hombre. Pero los golpes psicológicos, emocionales, económicos, sexuales, esos que no ve la gente, esos que no se notan a simple vista, pues esos no hacen daño, piensa uno. Pero esos son los peores. Y yo no lo supe hasta 20 años después. Y así vino un hijo y vino otro. Y aquello en vez de mejorar, porque uno piensa que los hijos hacen que esto mejore. Y no es así. No es el papel de los hijos el que vienen a solucionar los problemas matrimoniales. No, que va. No quiero decir que los complica, pero sí hacen que se agranden. Porque entonces te vuelves fodonga, entonces te vuelves pues mamá y una ama de casa, donde cambias pañales, donde lavas biberones, donde lavas todo el día, donde estás desvelada, cansada, y todavía recibes los consejos que hoy en día se llaman ataques del amoroso de tu marido, donde hay que tener relaciones sexuales porque es tu obligación. No importa cuántas veces digas no. No importa que digas, ¿sabes qué? Necesito comprarme calzones porque ya no tengo. En que te digan, no hay presupuesto para calzones, Gabriela. Y lo veas llegar con una camisa de $100. Y que te diga, es que yo tengo que estar presentable porque yo salgo a la calle, porque la gente me ve, porque tengo que ir a la oficina. Pero tú, pues tú estás aquí, a ti nadie te ve, no es necesario. Y así pasaron los años. Y con ellos
Y con ellos se fueron la alegría, esas ganas de reír, esas ganas de estar con las amigas. Yo viví en 5 ciudades distintas en ese tiempo que estuve con él. Y en cada una estaba tan sola, cuidando niños, donde mis conversaciones eran infantiles, donde el marido llegaba y se alegraba 10 minutos con sus hijos y los demás eran, encárgate de los niños porque yo vengo cansado. Y uno no podía estar cansado porque era mi obligación. Donde evitabas que se enojara porque los niños se asustaban. Donde no discutías porque la realidad es que temblabas de miedo. ¿Un miedo a qué? Realmente nunca lo supe. Porque como él lo decía, pues no te golpeo. Pero las estrujadas y los señalamientos y esas palabras querían tanto y que dolían tanto. Entonces, pasaron 17 años donde yo me encontraba con una autoestima, o sea, nula. Donde yo veo fotos de en aquel tiempo, yo tenía 30 y tantos años, y veo fotos de aquel tiempo y me veo más vieja que hoy. Ahora sí que como dice la canción, viejo y sin ilusiones, cansada, fastidiada, harta. Pero era lo que había, es lo que me había tocado. Y Dios en su infinita misericordia pone un ángel en mi vida. Muy guapo, por cierto. Ese ángel me tiende la mano, me ayuda y me lleva a un lugar donde nunca imaginé. Me lleva a Alcohólicos Anónimos, donde me dijo que ahí me iban a ayudar. Yo no era alcohólica, yo era depresiva. Donde la vida ya no le veía sentido a la vida. Mi vida era tan monótona, tan aburrida, tan gris, que cuando este hombre aparece, y no sé por qué, aparece por Facebook, pero en el tiempo que él aparece, en aquellos años que él aparece, el Facebook no era lo que tenemos ahora. Simplemente podías subir nada más tu foto y 2, 3, 4 fotitos y era todo lo que se subía, ¿no? Y resulta que este hombre tenía amigos en común, entonces dije yo, bueno, pues yo creo que por ahí lo conozco y lo acepto. Y empezamos a platicar. Y yo no sé cómo llega el momento que le digo que estoy en depresión. Y él me tiende la mano. Y con mentiras me voy a la Ciudad de México.
muerta de miedo. Y este hombre que me insistía y me insistía tanto, él al principio no me dijo que era Alcohólicos Anónimos, simplemente él me decía que era un lugar donde me iban a ayudar y que estaban orando por mí. Y realmente yo decía, ¿y qué tal si me llevan a la Ciudad de México y me sacrifican por un ritual maya y me sacan el corazón y me matan? Y yo le decía, escúchame bien, o sea, si yo voy a la Ciudad de México y a mí me pasa algo, tu culpa va a ser, vas a dejar a 3 niños sin madre. Y él me dijo una palabra muy clave. Me dijo, Gaby, tus hijos tienen una madre muerta en vida. Y fue cuando recapacité y dije, es verdad. Yo era catequista en aquel tiempo, imagínate lo que yo le enseñaba a aquellos pobres niños. Y yo le pedí a Dios que me mandara una señal de que esto que me había puesto en el camino, o esto que había aparecido en el camino, era una señal buena y que Él la había mandado. Y un día en misa, yo con todos los niños del catecismo enseguida de mí, en la primer fila, le pido a Dios, dame una señal que en la Ciudad de México está mi salvación y que no me van a sacrificar por los dioses de mayas, ¿no? Y en la hora de la homilía, el sacerdote baja del altar y se para enfrente de mí y dice, ven a mi llamado, te estoy esperando. Y yo dije, no, esa no es la señal, claro que no. Dije, a ver, Dios, dame otra y entonces otra sí te voy a creer, porque pues, ¿cómo? ¿Verdad? El padre caminó pasillo y regresa, ya para terminar la homilía, y se vuelve a parar enfrente de mí y vuelve a decir, ¿me escuchaste? Te estoy hablando a ti. Y yo todavía volteé para atrás y dije, ¿quién le están llamando? Ven. Yo soy la salvación. Y ese día en la noche le escribí y le dije, me voy a la Ciudad de México. Ya recibí la señal, así le contesté. Pero al marido no le podía yo decir que me iba a ir con un ángel que me había mandado Dios y aparte muy guapo. Entonces me tuve que inventar toda una historia. Pero para esto, yo no solo sufría de depresión, yo era anoréxica. Entonces le cuento un cuento de que iba a ir yo a unas pláticas de la anorexia en la Ciudad de México y me iba a quedar en la casa de una amiga, que eso sí era verdad. El chiste es de que la misericordia de Dios le ablanda el corazón, me compro el boleto y me voy a la Ciudad de México. Y ahí es donde llego a Alcohólicos Anónimos. Y sí, efectivamente, vivo el 4º y 5º paso, donde me doy cuenta que todo lo vivido atrás era mi culpa, era mi responsabilidad. Fue un golpe bastante fuerte, porque tanta lágrima, tanto golpe emocional, psicológico, el que me dijeran que era porque yo no me amaba, que porque yo lo había permitido, era difícil de aceptar, era difícil de reconocerlo. Cuando regreso, pido el divorcio, sin saber lo que me esperaba. El hombre pensaba que cuando yo me había ido, me iban a componer, me iban a curar. Eso lo dijo él. Y me dijo, Gabriela, invertí
para que te curaras y ahora resulta que quieres el divorcio. Él me recibió con flores y yo segura de mí misma pidiendo el divorcio. Sin saber que él tenía un as bajo la manga. Me pidió perdón. Me prometió que iba a cambiar. Me dijo lo mucho que me amaba. Se arrepintió de todo lo que me dijo y me hizo. Y algo dentro de mí volvía a renacer la ilusión. Pero otra parte de mí estaba muy enojada, muy desilusionada. Porque unas horas atrás yo estaba segura que yo ya no quería vivir lo que había vivido, que ya no más. Mi alma me gritaba que ya no podía, que tenía que haber estado loca para haber permitido y aguantado y soportado tanto. Pero sus palabras y su perdón y sus lágrimas me hacían dudar. Y me quedé. Y sí me trataron diferente. Sí hubo ese cambio. Y él, cuando se iba a enojar, respiraba para no enojarse, para no gritar, para no pegarle las paredes. Y yo decía, no, pues sí está cambiando. Es que es porque me quiere. Pero algo dentro de mí me decía, Gabriela, basta, ya no más. ¿Que no dijiste que ya te querías ir? Y era así como si mi alma me gritara y me dijera, ¿qué estamos haciendo aquí, Gabriela? Y no pasaron meses, volvieron a pasar años. Pero en esos años, las enfermedades mentales crecieron, porque entonces viví vigilada, con un GPS metido en mi camioneta, con cámaras y videos, micrófonos dentro de mi camioneta, donde yo sufría paranoia, depresión, claustrofobia, donde en una discusión tan fuerte, pero tan fuerte, que fue tanto mi miedo que me desmayé y me tuvo que llevar al hospital, donde fui diagnosticada como un ataque de pánico, un ataque de ansiedad por pánico, donde me preguntaron, señora, ¿le tiene miedo? Señora, la alejamos de usted. Yo estaba sentada en la silla de emergencias, con mis piernas dobladas, abrazadas, con la pupila dilatada, y por un cachito veía yo a mis 3 hijos, abrazados con su carita de miedo, en un país donde era todo lo que teníamos. Y me volvieron a preguntar, señora, ¿le tiene miedo? Señora, ¿quiere que la alejemos de usted? Y dije, no, todo está bien.
Y otra voz en mi cabeza decía, Gabriela, basta, ¿qué estás haciendo? Pero yo veía a mis hijos y decía, yo no le puedo hacer esto a mis hijos. Y me dieron drogas muy fuertes, muy fuertes. Entonces yo ya tomaba drogas para la ansiedad, tomaba drogas para la depresión, para dormir, para sonreír, para estar de pie, para fingir y para querer vivir. Si un camión me atropellara en ese momento, sería lo mejor que me hubiera pasado. Pero vuelvo y repito, Dios y su misericordia volvió a hacerse presente y me volvió a dar las fuerzas que años atrás me las había dado. Y dije, ya no más. Y me armé de valor. Y sus lágrimas y sus perdones y sus juramentos y su manipulación y sus eternas promesas ya no hicieron nada. Yo temblaba de miedo. Pero así con todo y miedo, le troné los dedos y los saqué de mi casa. Hubo amenazas con quitarme a mis hijos. Hubo amenazas de no darme ni un peso. Hubo amenazas de te voy a correr a la calle. Nada de eso pasó. Pero por el momento me paralizó. De esto ha pasado ya 10 años. Logré divorciarme. Y hoy vivo plenamente mi vida. Hoy son los mejores años que yo he vivido. Cuando yo me divorcio a la mitad de mi vida. 20 años tenía cuando me casé, más o menos. 20 años viví con él. Y mi papá me preguntó, mi hija, ¿cuáles son los mejores años? ¿Los míos o los que has vivido con este hombre? Y le contesté, los que vienen, papá, porque de esos me voy a encargar yo. Y aquí estoy, cargando mis dudas, cargando mis miedos, cargando mi vida, haciéndome cargo de mí, levantándome, reconstruyéndome, perdonándome, volviendo a aprender, desaprender, quitando viejas creencias, pero sobre todo, amándome. Yo soy Gabriela Vega y esta es mi historia.